El día de hoy voy a hablar acerca del séptimo mandamiento, que tiene el siguiente nombre. Le he llamado: mantendrás la llama de tu amor siempre encendida. Y el versículo que voy a utilizar para desarrollar este séptimo mandamiento se encuentra en Efesios, el capítulo 5, versículos 28 y 29. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El mundo piensa que la felicidad, o muchos de ellos creen que la felicidad en el matrimonio depende de una cuestión del azar. Lo atribuyen a la suerte, o que el destino tenía preparado a dos personas para que se juntaran y por esa causa poder disfrutar de un matrimonio gratificante. En realidad, la felicidad en el matrimonio no depende de la suerte. La felicidad en tu matrimonio, esa llama encendida en tu matrimonio, va a depender absolutamente del trabajo que tú le coloques en tu relación matrimonial. Y esa felicidad la vas a poder obtener siempre y cuando la fundamentes en la palabra del Señor. Para ser felices en el matrimonio, amados hermanos, debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos procurar de que ese amor crezca y madure con la palabra del Señor, para que nos podamos enfrentar a cualquier momento difícil que se pueda presentar en nuestra relación. Todos, cuando nos enamoramos, nos comprometemos y nos casamos, hemos pasado por momentos agradables. El amor está a flor de piel. Nos entregamos completamente, somos tan cuidadosos, tan románticos, expresando palabras de amor, detalles, regalos. Y cuando nos casamos está hasta la etapa de la luna de miel, en donde también los maridos y las esposas tratan de suplir las necesidades de los otros. Y la palabra del Señor también describe acerca de este proceso, de este tiempo. Y los voy a invitar al libro del Cantar de los Cantares. Vemos cómo Salomón expresa ese amor hacia su pareja, hacia su amada. Y de igual manera su amada hacia su marido. Este proceso tan hermoso de lo que es la etapa de la luna de miel. Capítulo 2, versículo 1. Voy a leer algunos versículos. Dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Versículo 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Versículo 16. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Esta etapa de la luna de miel que muchos de nosotros ha podido disfrutar es extraordinaria, insisto. Nos dedicamos palabras hermosas, textos hermosos, y Salomón nos muestra este periodo, esta etapa, tanto así que pareciera ser que ambos no pueden estar sin el uno y el otro, y se desean tanto física, emocional como espiritualmente. Pero, seamos honestos, en algunos casos
pareciera ser que a medida que avanza el tiempo, esta llama de amor comienza a apagarse. Los consejeros matrimoniales le llaman a este periodo la etapa final de la fiesta. A medida que avanza el tiempo, comenzamos a descubrir y a conocer cosas que no conocíamos antes de nuestra pareja. Comenzamos a ver defectos, comenzamos a ver su carácter, y en algunos casos las personas comienzan a preguntarse, ¿realmente esta es la persona que yo deseaba? La psicóloga Kate Kuzman dice lo siguiente sobre este punto. La mayoría de nosotros, el día de la boda es un momento destacado de la vida. Sin embargo, la luna de miel pronto se termina y los sueños de romanticismo y velas que tenemos durante el noviazgo a menudo se disuelven en la realidad plagada de platos sucios y pañales. Tanto así que incluso Salomón, el escritor del Cantar de los Cantares, parece ser que experimentó lo mismo. Lo invito a Proverbios capítulo 27, versículos 15 y 16. Proverbios capítulo 27, versículo 15 y 16. Fíjese lo que dice Salomón. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Y parece ser que en un mal día escribió lo siguiente, Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Voy a leer solo un pedacito de este versículo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Si ya has pasado por esta etapa, o cuando te toque pasar por esta etapa, la pregunta que te tienes que hacer, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué harás frente a esta situación cuando sientas que a lo mejor el amor va disminuyendo en tu relación matrimonial? La primera opción es la más fácil de todas y la que muchas personas el día de hoy están optando tomar. Salir corriendo, divorciarte, separarte. Y en algunos casos buscar en otra persona que no es tu esposa lo que tú sentías al principio de tu relación. Esto obviamente no es bíblico y no lo es que Dios desea para los creyentes, para los matrimonios creyentes. La segunda opción tampoco es la que Dios desea para los creyentes, y es la de seguir viviendo en el mismo hogar, bajo el mismo techo, y sin separarse con el deseo de mantener apariencias. El problema de esto es que a medida que pasa el tiempo, ese amor se va a ir agotando hasta que se apague, y lo único que va a ocurrir es que van a ser dos personas viviendo en el mismo techo, pero como unos completos desconocidos. Y la tercera opción, y es la mejor de todas, que tiene que ver con el versículo que leí al principio, tiene que ver con seguir viviendo en el mismo techo, pero tomar una decisión. Y esa decisión es amar a tu esposa con todas tus fuerzas. Trabajar, alimentar ese amor, cuidarlo y protegerlo. El hecho de que los matrimonios pasen por este periodo no significa que la felicidad tiene que acabar en este punto. Tenemos que tomar una decisión de trabajar por cultivar ese amor. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, el mundo puede presentar distintas opiniones. Salir a comer, ir de viaje, etc. Pero yo quisiera presentar una opción que lo presenta la palabra del Señor en este capítulo que leímos en Efesios capítulo 28, versículo 29. Creo que aquí está el secreto para que la llama del amor en tu relación matrimonial no se apague. Efesios 5, voy a leerlo de nuevo, versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El primer paso que debes dar para mantener una relación gratificante en tu matrimonio es tomar la decisión de amar a tu pareja. El amor es un acto de la voluntad. Tengo que tomar esa decisión de disponerme a amar a mi pareja con todas mis fuerzas. Y te voy a dar 2 razones por las cuales debes amar a tu esposa. Tomar esa decisión. Primero, porque el Señor lo manda. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. La segunda razón, lo dice aquí Pablo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. El versículo que citaba anteriormente en Génesis, que el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirán, y serán una sola carne. Cuando tú te casas, ocurre una unión mística entre el hombre y la mujer, y ambos pasan a ser una sola carne. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que nadie jamás aborreció su propia carne. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a amar a la persona con la cual nos comprometimos casarnos. ¿Y de qué manera debemos amarla? Siguiente pregunta. ¿Cómo hemos de amar a nuestra pareja para que esa llama nos extinga? También lo dice este versículo en Efesios capítulo 5, voy a leerlo. ¿De qué manera debemos amar a nuestra pareja? Asimismo, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y aquí me encontré con algo que no sabía, que lo descubrí estudiando este versículo. La palabra del Señor nos enseña que debemos amarnos a nosotros mismos, a nuestros propios cuerpos. Y la pregunta que te hago en esta mañana, ¿te sabes amar a ti mismo? ¿Te amas a ti mismo? Porque si te amas a ti mismo vas a ser capaz de poder amar a tu pareja. Entonces la pregunta es, hermano amado, estás casado, ¿te amas a ti mismo? ¿Sabes cómo hacerlo? No estoy hablando de un narcisismo, hermano, no es que debemos amarnos de manera exagerada, de una manera ególatra, en lo absoluto. Un predicador se encontraba hablando de este tema en su hogar y su hija pequeña de 14 años le dijo, papá, entonces si tú no sabes amarte a ti mismo, tu prójimo va a estar en serios problemas. Hermano, si tú no sabes amarte a ti mismo, tu matrimonio corre serios problemas. Gracias a Dios tenemos la palabra del Señor, la cual nos enseña cuál es la manera bíblica de amarnos a nosotros mismos. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahí está el secreto para amarnos a nosotros mismos. Debemos sustentar, si tú sabes sustentar tu cuerpo y cuidarlo, entonces sabes amarte a ti mismo. Lucas capítulo 2, versículo 59. Vamos a ver en qué sentido debemos sustentar nuestro cuerpo. Y si sabemos sustentar nuestro cuerpo, como lo dice la Biblia, entonces podremos sustentar a nuestra esposa. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. La manera de sustentar significa dar los nutrientes necesarios para que tu cuerpo crezca saludable. Y la manera en que debemos alimentar nuestro cuerpo mentalmente, físicamente, espiritualmente y relacionalmente. Si tú sabes hacer esto con tu vida, entonces vas a poder hacerlo con tu esposa. Y aparte de sustentar, debes también cuidar tu cuerpo. Si tú sabes cuidar tu cuerpo, entonces vas a cuidarlo de todo aquello que impida ese crecimiento. Si aprendemos esto, hermano, seremos capaces de amar a nuestra pareja. Asimismo, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No hay mejor manera
de mantener la llama de tu hogar siempre encendida, que orando al Señor, estudiando las Escrituras, congregándote en la iglesia, compartiendo la palabra del Señor. De esa manera, el amor en tu hogar siempre va a estar ardiendo con mucha fuerza. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque Cristo lo hizo por su iglesia. Por lo tanto, para aprender a mantener la llama del amor en nuestro hogar siempre encendida, debemos ir a las Escrituras. En ella podemos ver cómo Cristo ama a la iglesia. Termino con Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús. Ahí está el secreto para ser buenos esposos, ser buenas esposas. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios.